Si hay algún evento en la historia moderna que haya tenido un impacto significativo en Europa, ese ha sido la reunificación de Alemania en el año 1990. Tras décadas de división, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana finalmente se unieron en un evento histórico que marcó el fin de la Guerra Fría y la caída del telón de acero. Sin embargo, esta unión entre las dos Alemanias, una rica y otra pobre, no estuvo exenta de desafíos económicos. La economía planificada de la República Democrática Alemana y la economía de mercado de la República Federal Alemana eran dos mundos completamente diferentes, y la unión entre esas dos Alemanias presentó una serie de obstáculos económicos y financieros que dejaron una profunda huella en Alemania y en Europa en su conjunto. Contexto histórico. No podemos proseguir sin comprender el contexto histórico. Como bien sabes, tras la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1939 y 1945, Alemania fue derrotada. Tras la derrota del Tercer Reich, el país quedó ocupado por las fuerzas aliadas y se dividió en zonas de ocupación controladas por esos países que formaban los aliados, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Después de la guerra, las potencias aliadas se reunieron en las conferencias de Potsdam y Yalta para discutir el futuro de Alemania. Estas conferencias sentaron las bases para la división de Alemania y su ocupación por las potencias aliadas, como he dicho antes, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. En el año 1949, en las zonas ocupadas por los aliados, que está viendo en la imagen, Estados Unidos, Francia o Reino Unido, ahí se estableció la República Federal Alemana, mientras que en la zona de ocupación soviética, que lo puedes ver marcado en rojo, se estableció la República Democrática Alemana. Eso fue en el año 1949. Fue el principio de las dos Alemanias, la Alemania capitalista y la Alemania comunista. En el año 1990 ambas Alemanias se juntaron y una era muy rica y otra era muy pobre. Y van a tener una serie de problemas económicos que es de lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Unión de las dos Alemanias. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Paradójicamente hoy es 9 de noviembre, el día en el que estoy haciendo este vídeo. Un año después, en el año 1990, las dos Alemanias se unieron. La unión de las dos Alemanias finalizó el 15 de marzo de 1991. Como he dicho antes, la unión de las dos Alemanias fue el fin de la Guerra Fría y también marcó la caída del telón de acero. Una Alemania era capitalista y era muy rica y la otra Alemania era comunista y era muy pobre. Y van a enfrentar una serie de problemas. Antes de proseguir, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a situarnos en el contexto. Siempre, como siempre digo, en este canal y en estos vídeos yo siempre trato de que el espectador se sitúe en el contexto de la situación. Así que vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir hasta los años 1990, cuando se unieron las dos Alemanias. Presta mucha atención y fíjate el ambiente que había por aquel entonces. La Alemania muy rica y la muy pobre. El primer problema que se encontró Alemania al unirse las dos Alemanias fue el costo de la reunificación.
La unión de las dos Alemanias implicó enormes costos económicos. La República Democrática Alemana tenía una economía planificada, es decir, el comunismo, lo que pusieron en Rusia, Rumanía, Ucrania o Cuba. Era una economía obsoleta y era una región económicamente devastada. Había que hacer un esfuerzo titánico para sacar a la República Democrática Alemana hacia adelante. Porque ya te digo, era una región comunista. Se estimó que los costos iniciales de la reunificación alcanzaron cientos de miles de millones de euros. Así que ese fue el primer gran problema que tuvo que enfrentar la economía alemana al unirse las dos Alemanias. La comunista, que era una región económicamente devastada, y como he dicho antes, había que hacer un esfuerzo titánico para sacarla adelante, y luego tenía otra capitalista que sí que era muy rica. El segundo problema que van a encontrar es el alto desempleo en la República Democrática Alemana. La reunificación llevó al cierre de muchas empresas en la República Democrática Alemana que no eran competitivas en una economía de mercado. Digamos que las empresas de la Alemania comunista no podían competir con las empresas de la Alemania capitalista. Como resultado, hubo un aumento significativo en el desempleo en la República Democrática Alemana, lo que generó tensiones y desafíos económicos en la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania comunista. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta son las dificultades en la reconversión industrial. La Alemania comunista tenía una base industrial anticuada y obsoleta. La reconversión de estas industrias y la formación de la fuerza laboral para trabajar en una economía de mercado resultaron ser desafíos muy grandes. El último problema que había que resolver eran las diferencias en las tasas de cambio. Verás, en la Alemania comunista tenía una moneda que era el Ostmark y en la Alemania occidental tenían el Deutschmark, que era el marco de Alemania occidental. Pues bien, la conversión entre esas dos monedas, entre el Ostmark, como he dicho antes, que era la moneda comunista, y el Deutschmark, que era la moneda capitalista, esa conversión se realizó en una tasa que favoreciera a la Alemania comunista por el hecho de ser más pobre. Pues bien, esto generó grandes problemas en la economía de la República Federal Alemana, es decir, la Alemania capitalista, la Alemania rica, ya que los productos de la Alemania comunista se volvieron relativamente más baratos en comparación con los productos de la Alemania capitalista, y esto afectó a la competencia y a la inversión en la República Democrática Alemana. Presente y futuro. Actualmente, Alemania tiene muchos problemas derivados de aquella unión, como pueden ser las desigualdades regionales, hay una diferencia entre ricos y pobres abismal, hay, por ejemplo, problemas en cuanto a la integración, hay extremismo político, en lo que es la zona del este suelen ganar partidos de extrema derecha alemanes, hay problemas como las tasas de fracaso escolar en Alemania del Este, es decir, la comunista, hay tasas de fracaso escolar abismales, y todos esos son problemas derivados de aquella unión. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Suscríbete y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.